El día de hoy han contraatacado los rusos después de la brutal guerra de desinformación que ha liderado Estados Unidos y la Unión Europea en contra de las agencias informativas rusas. Y es que hoy, de manera oficial, Rusia ha bloqueado las grandes plataformas de redes sociales, Facebook y Twitter, de territorio ruso, y también ha expulsado las grandes cadenas de televisión y de medios de Estados Unidos de Rusia, entre ellos CNN, Bloomberg, la BBC, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ha pasado una ley Putin para meter a la cárcel a estos periodistas de cualquier país si mienten en respecto al tema de la invasión rusa, en particular si mienten con respecto al ejército. Es una ley muy dura, pero que también revela finalmente la retaliación muy fuerte. Y tuvieron que salir huyendo los periodistas estadounidenses de Moscú y en general de Rusia. Y también supongo de Ucrania, si al final Rusia empieza a tener el control de este país, como está sucediendo. Y es que bueno, todo esto arranca pues hace una semana más o menos, cuando las grandes redes sociales de Estados Unidos, YouTube, TikTok, bueno, China, pero bueno, Facebook y Twitter empezaron a bloquear canales rusos RT y Sputnik en Europa. Poco a poco empezó a caer la censura allí con estas dos agencias de noticias de Rusia, que son importantes, pero tampoco son las más importantes. No tienen tampoco muchos seguidores, pero bueno, finalmente es la visión rusa de las cosas. Y tenían estas agencias, particular RT, no solo tenía un portal web, sino también tenía canales de televisión y que se transmitían por televisión por cable. En general en casi todos los países, por ejemplo en Latinoamérica, en Estados Unidos tenía su propio canal, eran incluso conducidos por estadounidenses, en Latinoamérica también y en general en Europa. Bueno, todos estos también fueron empezando a cerrar y empezaron a ni modos a cerrar también estos canales. Hace unos días la RT América, así se llamaba el canal de Estados Unidos, cerró su canal allá en Estados Unidos despidiendo a empleados. Porque al final también nos empezaron a sacar los cableros del aire. Incluso esto empezó a caminar. Y por ejemplo en México, a pesar de que el presidente mexicano López Obrador señala de que no va a haber censura, lo cierto es que sí la hay, no impulsado claro por el gobierno, pero sí por los grandes corporativos. Y ya por lo pronto en México, Easy, una cablera, Dish y Total Play ya tumbaron el canal de actualidad RT en México. Ya también sacaron a los medios rusos de sus televisiones por cables. Y bueno, se pueden ver ciertamente en México todavía en el YouTube, en el Facebook, todavía se pueden ver sus páginas web. Pero bueno, es parte de la censura. Es parte de la censura, ¿no? Finalmente que empieza a imponer desde Estados Unidos. Esto es importante, ¿no? Y lo cierto es que, o sea, pues hasta, por ejemplo, periodistas mexicanos avecinados en Estados Unidos como Dola Esteves, bloquear RT y Sputnik es una señal de que por fin se toma en serio la guerra contra la desinformación. Mentiras y propaganda disfrazada del periodismo. Urge se haga lo mismo en México, España, ya sucedió, y otros donde troles y tontos útiles propagan mentiras del Kremlin por convicción e ignorancia, ¿no? Y la vez que sí sucedió, todo esto que dijo Dole Esteves, por ejemplo, ahorita si uno sintoniza RT en Easy, así aparece, ¿no? Que finalmente este canal RT se encuentra fuera del aire por problemas de origen. Pero bueno, lo cierto es que no han dicho nada, pues ya no se puede sintonizar. También Sputnik ha sufrido y por lo pronto, por ejemplo, en España, la redacción de Sputnik en España se despide de sus lectores. También ya empiezan a cerrar. Y la verdad es que esto ha sido la tónica y además la justificación, porque pues no es ni siquiera es justificación. O sea, estamos hablando que están cerrando medios de comunicación en todo el mundo, bueno, en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, dicen, eso está muy bien, qué bueno, chingón. Ya sí ya se deja decir la propaganda rusa. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues al final, ojo por ojo, diente por diente, y hoy Rusia contraataca. Y contraataca con la más fuerte que tiene Estados Unidos, que son sus plataformas de redes sociales. Y el día de hoy, en un tris, bloquearon el acceso a Facebook y Twitter en Rusia. ¡Pum! ¡Listo! Y yo creo que ya no van a regresar nunca más Facebook y Twitter en Rusia. Bloquean el acceso. Esto es muy importante. Las grandes redes sociales, flit.
Rusia tiene su propia red social, se llama VK, pues ahí, los rusos, si quieres, ahí está. Pero Face y Twitter se acabó. Bloquean. Y la verdad es que, pues, es una forma también de limitar o sea, a pesar de todo, esta guerra se van limitando, Face y Twitter, y ya no van a entrar. Yo no creo que van a regresar, honestamente, nunca más. China, no sé si lo saben, tienen bloqueado también las redes sociales estadounidenses. Por esa razón, allá hay el YouTube chino, el Face chino, el Twitter chino, el WhatsApp chino. Y bueno, está el TikTok, es chino. Es una innovación de los chinos. Entonces, al final, Rusia también pues se va para allá. Bloqueado por completo. Las grandes Big Tech de Silicon Valley. Y no solo eso, se fue más para allá. Y Putin firmó una ley que prevé hasta 15 años de cárcel para periodistas que difundan noticias falsas. Digo, en el extremo, según la ley. O sea, si difundes noticias falsas, malo. Pero si difundes noticias falsas del ejército, peor. Ahora, si difundes noticias falsas del ejército, de la invasión de Ucrania, que finalmente pueda impactar severamente en el desenlace, ahí sí te vas 15 años. ¿No? ¿Sí me entienden? Pero es muy fuerte, porque es una ley en contra de la propaganda estadounidense. Porque sí, no hay que ser ingenuos. Claro que los rusos pues tienen vehículos de propaganda informativa rusa, pero tampoco somos idiotas para entender que los Estados Unidos, la OTAN y Europa tienen muchísimo más. Tienen controlados todos los medios del occidente. No solo los estadounidenses, sino, por ejemplo, aquí en México, los mexicanos, los colombianos, los argentinos, los chilenos, los españoles, los alemanes, todos. Es increíble el control mediático. Y entonces pone eso. Y por cierto, y es increíble, han sido también las mentiras que han lanzado. Firma esta ley. Y entonces esto hace que se pelen del país. De inmediato, pues los periodistas estadounidenses de propaganda. Por ejemplo, empezaron a aparecer, por ejemplo, Bloomberg. Bloomberg temporalmente va a suspender el trabajo de sus periodistas en Rusia después de que el presidente Putin firmó la legislación que criminaliza, dice, el reporteo independiente en el país. Ajá, sí, cómo no. Es lo mismo, es propaganda. Es una guerra de propaganda. Pero bueno, al final dispara Estados Unidos y esta es la retaliación de los rusos. Así se debe ver. Pero bueno, los corre. O sea, dicen, bueno, te puedes quedar, pero si dices mentiras, a la cárcel, papi. Oye, pero soy estadounidense, pues me vale. Está la ley y si estás en Rusia, tienes que seguir las leyes rusas. No importa que tu gobierno diga que somos los malos. Y esto ha provocado, o el día de hoy nada más, que todos estos medios hayan dicho que van a cerrar sus puertas. La BBC, ingleses. Bloomberg, estadounidense. Financial Times, ingleses. La CNN también cierra sus puertas en Rusia. CBC, no sé dónde sea, pero también cierran sus puertas. Y no que vayan a venir más. Seguramente el New York Times, el Washington Post y en general los grandes medios corporativos de propaganda estadounidense. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¿No? Ahora sí, guerra, te querían informativa, guerra van a tener. Lo curioso, fíjense, es que hay algunos paraísos de libertad de expresión, en donde se puede ver lo que dice la propaganda estadounidense y lo que dice la propaganda rusa. Vamos a hablar de propaganda. ¿Y saben qué país hay una verdadera libertad de expresión? En México. En México no hay censura oficial a ningún medio, ni a los estadounidenses, ni a los rusos, aunque haya una especie de autocensura, pero no hay una censura gubernamental. Se puede leer RT todavía, se pueden ver los canales de Sputnik, se puede todavía, evidentemente, también estar pendiente de lo que dice CNN, la BBC, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes lo que han hecho muchos en Europa? Han cambiado su geolocalización de sus celulares y de sus cuentas a México. Sí, en serio. O sea, ya dicen, ya no son de Rusia, ahora son de México. Y a través de un programita que se llama VPN, cambian su IP y llegan aquí a México y pueden leer todo. ¿No? Qué sorprendente. Es sorprendente. Es una verdadera libertad de expresión. Aquí en México estamos muy bien informados en general del conflicto, ¿no? Y nos damos cuenta, y les puedo decir que hay una gran guerra de propaganda
Pues en otros lados la gente no ve eso, solo ve una versión de las cosas. Y en Rusia van a ver la otra versión de las cosas nada más. Entonces, esto es importante. Pero por ejemplo, ¿qué dice Dolia Esteves? ¡Censura! ¡Censura! Putin firma ley que prevé penas de cárcel para difundir noticias falsas. ¡Censura! ¿No? Cuando ella misma decía, no, qué bueno que se bloquee RT y Sputnik en Estados Unidos, y después dice, ¡censura! ¡Censura! Caray, no hay que ser así. En serio, no se pase. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.